Buenos días, tardes y noches para todos. Este video tiene como propósito mostrar las diferencias, definiciones y ejemplos de lo moderno versus lo contemporáneo, llegando a la conclusión de qué realmente los diferencia a cada uno de estos movimientos artísticos. Para empezar, hablaremos de lo moderno. Podría decirse que lo moderno es la vanguardia convertida en costumbre. No obstante, si la palabra se liga a la construcción de una línea de tiempo, lo moderno quedará convertido en una edad de la historia universal del ser humano y las artes. ¿Pero qué es lo moderno? Por ejemplo, al hablar de la Edad Moderna, podemos afirmar que es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal. Cronológicamente, alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en el descubrimiento de América y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa. En esta convención, la Edad Moderna corresponde al periodo en el que se destacan los valores de la modernidad, es decir, el progreso, la comunicación, la razón, contrario del periodo anterior, la Edad Media, una edad aislada e intelectualmente oscura. Según la RAE, lo moderno corresponde a lo contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico y establecido. Es un cliché intentar definir un concepto mediante una entrada de diccionario, pero en este caso, la descripción dada por la RAE, con las implicaciones que tenga o no, es perfecta para entender cómo funciona lo moderno históricamente y en el arte. Con respecto al arte moderno, hablamos cronológicamente de un periodo cuyo inicio puede fijarse desde la década de los 50 del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, unos 100 años aproximadamente en los que sucedieron algunos de los movimientos artísticos más relevantes de la historia del arte universal. Se considera que se inicia de la mano del movimiento impresionista e influencia de figuras como Edouard Manet y finaliza con el surgimiento del pop art. Cabe destacar que en etapas previas a estos años se encontraban movimientos artísticos contaminados por los valores modernos, pero es con la aparición del impresionismo que ocurre una ruptura de las formas de crear. Es válido decir que esta ruptura no podía ocurrir sin el clima político, social y cultural de la época, que llevó a la construcción del concepto modernidad. La modernidad propone que cada individuo fije sus metas según su propia voluntad. Puede definirse como un conjunto de comportamientos que aparecen por todas partes de la vida social, buscando sustituir a los anteriores después de ponerlos en evidencia como obsoletos. Esto satisface una necesidad de transformación a través de un conjunto de hechos. En las artes, la transformación implicó cambios en la forma en la que se concebía y se practicaba el arte. Para las características del arte moderno tenemos la innovación y el rechazo a la tradición, donde el arte moderno busca romper las normas del arte clásico, experimentando con nuevas formas, técnicas y materiales, haciendo mezclas de diferentes formas de arte, lo que lleva a una mayor producción de obras. Mediante la abstracción se busca representar ideas, emociones, pero no la realidad de forma fiel. Así que se usa como medio las formas, los colores y las líneas, deformando la realidad para mostrar los sentimientos del artista. Hay una mayor interpretación de las obras por parte de los individuos quienes las aprecian, ya que este arte de esta época se centra en la subjetividad y esa percepción individual del espectador. El arte moderno se caracterizó por englobar una gran diversidad de movimientos artísticos y cada uno aportaba su propia visión y enfoque. Para la originalidad y la innovación se nota el valor esencial de las obras. Y aquí vemos que los artistas buscan crear obras únicas desarrollando estilos personales y explorando nuevos conceptos. El concepto y la idea detrás de la obra de arte son tan importantes o incluso más importantes que la ejecución de la técnica por sí misma, ya que se refleja en los movimientos como el arte conceptual de las obras. Aquí también podemos notar la interacción social y política mediante la cual muchos artistas buscaban utilizar su obra para comentar sobre el entorno social y político de su tiempo, reflejando las angustias y conflictos de la época. Los artistas se inspiraron en los descubrimientos científicos y en las nuevas tecnologías y mostraron incluso interés por otras culturas que se vio reflejado en sus obras. El nuevo comercio también apareció, apropiando nuevos conceptos como el marchante o la galería y ampliando el concepto del arte valorado por el arte mismo, sin buscar transmitir mensajes oficiales. Otro de los aspectos importantes es que cuestiona la naturaleza de la realidad y la representación. Movimientos como el surrealismo exploran, por ejemplo, el subconsciente y los sueños. Estos son algunos de los cambios que moldearon la cosmovisión occidental
durante la modernidad. Entre las etapas modernas tenemos el Renacimiento, que comprende hitos importantes como el humanismo, el arte renacentista, descubrimientos geográficos y la innovación científica. Seguido de esto está la Reforma Protestante, con hitos como la confrontación religiosa, la autoridad de la Iglesia Católica y las nuevas corrientes cristianas. La exploración europea, con hitos como la colonización de continentes, el imperialismo y la transformación social, seguida de la Ilustración en el siglo XVIII, con hitos como el movimiento intelectual, la reforma política social y la conformación de conceptos como la razón y la crítica. Otros hitos importantes entran dentro del absolutismo y las monarquías, donde contemplamos conceptos como el poder, el control absoluto, los monarcas europeos, y finalmente terminamos con la revolución científica, donde se exploran la ciencia, la astronomía, la física y la medicina. En los inicios de la modernidad habían obras que no eran explícitamente realistas, por decirlo en el sentido en el que no respetaban la naturaleza de los tamaños de los individuos, sino que jerarquizaban su tamaño de acuerdo a su importancia. Pero para efectos de poder contextualizar la ruptura que se dio en la modernidad, nos ubicamos en el siglo XVII y XIX, donde surgió un afán por plasmar la realidad, la razón y el espacio ocupado por lo más importante de la época, que era el hombre. En el realismo, exponentes como Gustave Courbet buscaban la representación objetiva de la realidad social con un afán de veracidad, retratando a campesinos o trabajadores, y por medio de sus obras introducían sensaciones de vitalidad, instantaneidad y nuevos enfoques, aproximándose así a la fotografía. Posteriormente, en el siglo XIX, y hablando ya de la ruptura, nos encontramos con el movimiento impresionista. Y es necesario explorar a detalle estos movimientos porque es donde se generan las obras protocontemporáneas. El impresionismo, en este caso expuesto por Paul Cézanne, sigue representando elementos de la naturaleza o de la vida, pero a diferencia del realismo, lo que el artista desea no es grafiar la realidad, sino el efecto de percibirla. ¿Pero por qué después de 2 siglos de perfeccionismo se origina este cambio? La respuesta es sencilla: nace la cámara fotográfica. Capturaba los momentos modelados por la luz dependiendo de la hora y el movimiento, siendo preferible la construcción de paisajes. Los resultados de los bordes no eran claros y las sombras son de colores complementarios, lo que le daba este aspecto tan característico. Continuamos con La Belle Époque. Esta fue considerada la época dorada de París y transformó la ciudad en lo que conocemos hoy en día. Cuenta con una arquitectura icónica de estilo neobizantino, neogótico, clasicista y de Art Nouveau. En la pintura, un grupo se caracterizó por las pinceladas gruesas y de temáticas ordinarias. En el diseño gráfico, la introducción de la litografía permitió inmortalizar los cafés, cabarets y bares en posts, como algunas de las obras de Jules Cheret. El postimpresionismo representa una visión más subjetiva del mundo, intentando llevar la emoción y la expresión a las obras, con el uso de colores vivos, con una aplicación compacta de la pintura para representar temas de la vida real. Una de las obras más icónicas y de los exponentes más representativos de este tiempo es Vincent Van Gogh. El Art Nouveau fue un movimiento literario y pictórico que creaba universos imaginarios caracterizados por la belleza, la sensualidad y el exotismo. Estas características se pueden apreciar en el trabajo de Gustav Klimt, quien además buscaba un deseo de perfección formal y de armonía en la obra. Los artistas del Art Nouveau buscaban un arte refinado acompañado por el gusto de lo decorativo y lo ornamental. Para el fauvismo tenemos que fue un movimiento pictórico francés reconocible por el empleo provocativo de colores fuertes y cromatismo irreal. Su técnica expresa libertad, rebeldía e imaginación, como en el trabajo de Henri Matisse, en su uso muy libre del color y retratos sin formas perfectas. El expresionismo guarda una visión más pesimista de la vida. Un ejemplo de esto es el trabajo de Ernst Ludwig Kistner, que refleja un arte más personal e intuitivo, donde predomina la visión interior del artista frente a la realidad. Es la lucha entre la expresión y la impresión, y hace uso de colores fuertes y puros en una composición agresiva. Exponentes como Filippo Tommaso Marinetti reflejaban el movimiento del futurismo a través del dinamismo y la velocidad del mundo moderno. Sus composiciones son el resultado de capturar el modelo en movimiento,
por medio de formas, colores brillantes y transparencias que generan un ritmo en las obras. Posteriormente, el cubismo empieza a abstraer más no solo la realidad, sino también la forma en la que se percibe. De aquí en adelante, el arte no hace nada más que perseguir la deconstrucción. Es como el trabajo de Pablo Picasso, quien fragmentaba líneas y superficies y construía así una perspectiva múltiple. El suprematismo se caracteriza por una simplificación extrema de los elementos. Es el mayor ejercicio de abstracción porque logra, a través de la reducción a formas y colores, a su estado más puro, presentar la intención que busca el artista. En este caso tenemos como exponente a Kassim Malevich, quien buscaba presentar ante el espectador un universo reducido en un cuadro. Artistas como Tristan Tzara representaban al dadaísmo, con una manifestación del antiarte. El Dada como tal no definió un estilo unificado por ser en sí una provocación al uso de la razón. El orden establecía el sentido tradicional del arte en un sentido académico. En América y Europa, en el periodo entre guerras, se desarrolló el Art Deco, que se caracterizaba por el uso de formas geométricas, remates terminados escandalosamente y el uso de materiales lujosos, que se puede apreciar en el arte de exponentes como Jean Dupas. El surrealismo explora la idea de que la mente humana posee un nivel llamado inconsciente, por lo tanto, el automatismo es su mayor característica. Esto, para exponentes como René Magritte, tuvo un buen grado de experimentación, destacando técnicas como el fromage, la decalcomanía y el cadáver exquisito, así como el object trouvé. En las obras de Jackson Pollock se sigue representando la realidad de forma cada vez más abstracta. En este caso, mediante el expresionismo abstracto, es la realidad interna del artista que es plasmada en el lienzo, pero los elementos son cada vez más lejanos de lo exacto, lo matemático, lo racional, lo objetivo y lo definido. El pop art hace uso de diferentes técnicas de reproducción como la serigrafía y la impresión, y su estilo es más llamativo y colorido, como el de Andy Warhol, haciendo uso constante de figuras icónicas, colores brillantes y contrastes para llamar la atención. Es la representación de la cultura popular. Finalmente, el minimalismo marca la extraña y borrosa frontera entre la modernidad y el arte contemporáneo. El minimalismo, por su misma identidad, abarca el arte porque la expresión más pura es el lienzo en blanco. Se plantea que no hay menos, por lo tanto el arte ha cerrado su círculo de representar el extremo más natural del mundo a no representar, a no ser. El arte moderno en Colombia se ve con exponentes como Obregón, quien fue uno de los artistas más importantes del modernismo colombiano. Su obra Violencia refleja los conflictos y la realidad social de Colombia mediante el uso de colores intensos y formas expresivas. Obregón combinó elementos del expresionismo y el simbolismo para abordar temas locales y universales, contribuyendo al desarrollo del arte moderno en Colombia. Eduardo Ramírez Villamizar, quien es un exponente de la escultura abstracta. Sus construcciones geométricas tienen referentes clásicos y culturas ancestrales de los Andes. Tiene un importante legado de esculturas emplazadas en el espacio público como la nave espacial, hasta hace poco ubicada en la explanada del Centro Internacional como homenaje a los viajes interplanetarios. Otro exponente conocido es Enrique Grau, a través de su enfoque de la identidad y la cultura colombiana. En la obra Candelaria, Grau utiliza una técnica realista y simbólica para representar figuras y escenas que evocan una anécdota familiar. En esta refleja cómo su tío Miguel Araujo estuvo presente en una aeronave que se incendió en pleno vuelo, cuando ésta sobrevolaba la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena. El piloto intentó maniobrar la nave para aterrizar, pero en el desespero de su tío saltó al vacío gritando «Sálvame Virgen de la Candelaria», quien hizo el milagro, ya que fue el único que sobrevivió al accidente. Aunque es una obra de principios de los 80, Grau comenzó su carrera artística años después. Su trabajo es un ejemplo de cómo los artistas modernos colombianos abordaron temas de identidad cultural y social, utilizando el lenguaje visual que combina elementos tradicionales y modernos. Por otra parte, tenemos a Marta Traba, quien realizó importantes aportes en el estudio y difusión en televisión y radio del arte colombiano y latinoamericano. En 1961, en su libro La pintura nueva en Latinoamérica, realiza una crítica colombo-argentina,
en la que despacha contra la generación Bachué, cuyos resultados plásticos, además de discutibles y desastrosos, eran para ella, cito, carentes de talento, poder de invención formal, buen gusto para relacionar colores, eficacia para componer, destreza para dibujar, necesidad de decir cosas personales e intransferibles. Además, menciona que les otorgaron, cito, un lugar genial que no les correspondía y del cual tarde o temprano debían ser expulsados. Los Bachué abordaron el arte con un precepto claro, el problema del cuerpo y la abstracción, los temas locales, la referencia estética y las representaciones indigenistas colombianas, mientras que en el país se ha generalizado la idea de que el modernismo se difundió con la llegada del país de la crítica colombo-argentina. Sin duda, estas discusiones componen parte de la esfera de lo que fue la construcción del arte moderno a partir de la crítica artística del país. De acuerdo con Jean-François Vuillaume, dice que la posmodernidad es la respuesta a el querer dejar de base dogmas históricos para entender el mundo. Dogmas únicos que buscan explicar el mundo con el enfoque teológico, marxista, filosófico, científico, racional, etc. Y la posmodernidad invita a crear narrativas complejas entrelazadas, la una con la otra y que no son definitivas. Separa lo general y le hace fuerza a lo individual. Surge una incredulidad ante lo absoluto y el ser contemporáneo busca la heterogeneidad. Pero ¿qué comprendemos como arte contemporáneo? En los años 70 se hablaba del fin del arte. El arte moderno acabó desapareciendo por su búsqueda afanada de la originalidad, pero aún siguió existiendo el arte. Y ahí es donde nace el arte posmoderno o contemporáneo. El arte contemporáneo se caracteriza por ser cínico. Y cínico en el sentido de no creer demasiado en la sinceridad o la bondad humana, ni en sus motivaciones ni sus acciones, y expresa esta actitud mediante la ironía y la burla. Los artistas posmodernos suelen representar una astuta insolencia y una evidente distancia cínica. La posmodernidad se caracteriza por su relativismo también, porque no existen las verdades absolutas, todo es relativo. No existe una verdad universal ni objetiva, y esto implica desde el arte y las ideas que se tenían de belleza hasta la moral, pues ahora no hay bien o mal absolutos, sino dependen de las circunstancias concretas. También se caracteriza por ser juguetona. Son muy sarcásticos los artistas posmodernos y siempre pueden sacar a relucir su espíritu lúdico. Siempre que pueden nos enseñan su ironía mordaz, y el sarcasmo es una de las principales herramientas posmodernas, el cual lo usan para estimular la admiración o la aversión del espectador, porque da igual lo uno que lo otro. La posmodernidad se caracteriza por ser subversivo. Los posmodernos son tipos que se nutrieron de todo el arte anterior, o más bien como de los grandes éxitos del arte anterior. Entonces, por ello, su arte está repleto de referencias, no solo al arte, sino a la cultura popular, que, como ya demostró el pop art, era también digna de ser considerada arte. La posmodernidad es un collage de referencias. Y por supuesto, el espectador disfruta más del arte posmoderno si conoce las referencias. La posmodernidad recompensa el conocimiento. Recompensa que el espectador sepa deconstruir los elementos utilizados, sepa identificar sus fuentes. El artista posmoderno suele dejar unas pistas sobre sus referencias en la obra. La posmodernidad implica la desaparición del objeto y la aparición del concepto. Esto lo emparenta directamente con el arte conceptual. Lo posmoderno suele ser un arte muy intelectual, aunque a veces nos haga reír o produzca vergüenza ajena. También se caracteriza por esa superficialidad. Como no existe una respuesta única para nada, al menos para el arte, todo merece consideración, ya que todo vale. Desaparece toda definición y se funden significantes y significados. La superficie se convierte en lo único importante, aunque con ello se quiera dar un mensaje falso o contradictorio. Terry Smith, en su libro What is Contemporary Art, en el 2009, realiza un estudio del arte contemporáneo. Se refiere a este con una comprensión compleja y matizada a partir de una confluencia de factores históricos, sociales y culturales en la segunda mitad del siglo XX. Según Smith, lo contemporáneo no se refiere simplemente a lo que es moderno o actual, sino que abarca una serie de características y contextos específicos que distinguen este periodo en la historia del arte, como la posguerra, la descentralización del canon del arte, movimientos como el arte conceptual, el minimalismo y el pop art,
la globalización y los cambios sociopolíticos. De acuerdo a este autor, el arte contemporáneo se define como una condición que refleja la globalización, la diversidad y la complejidad de la experiencia humana en el mundo actual. Algunos puntos clave de la visión de Terry son la pluralidad y la heterogeneidad, donde no hay una única narrativa o un estilo dominante, sino una multiplicidad de voces y perspectivas en torno a un mismo tema. Otro es la globalización, en la que los artistas contemporáneos trabajan en un contexto global donde las influencias culturales y las conexiones internacionales son cruciales para definir el arte que ellos están presentando. Otro punto es la temporalidad. Lo contemporáneo implica una relación específica con el tiempo. Esto involucra una reflexión crítica sobre la historia y anticipa posibles futuros. Otro punto es la condición contemporánea. Esto incluye los cambios en la tecnología, la economía, la política y la cultura. Finalmente tenemos la interdisciplinariedad, en la que se incorporan elementos de la tecnología, las ciencias sociales, la política y otros campos, ampliando el alcance del arte. Desde otro punto de vista, el de Rosalind Krauss, quien es una de las críticas de arte más influyentes en el campo del arte contemporáneo, primero define que su concepto de escultura en el campo expandido revolucionó la manera en la que entendemos la escultura. Krauss nos muestra cómo la escultura ha superado formas tradicionales, abriéndose a nuevas prácticas como la instalación, el performance y el land art. En segundo lugar, Krauss desafió las nociones tradicionales de la fotografía. Ella argumenta que la fotografía, más allá de ser una mera reproducción de la realidad, puede ser un medio conceptual y reflexivo lleno de posibilidades artísticas. Finalmente, Krauss analizó la crisis de la pintura. A pesar de la aparición de nuevos medios como la fotografía y la instalación, ella reconoce que la pintura sigue siendo relevante, especialmente cuando los artistas contemporáneos exploran nuevas formas y enfoques. Rosalind Krauss nos invita finalmente a repensar y expandir nuestra comprensión del arte contemporáneo, abriendo puertas a la innovación y la diversidad creativa. En la modernidad y gracias a Kant y su estética, el artista moderno buscó separar las bellas artes y lo popular. Dichos artistas lograron hacer la separación y distinción, pero no impidieron la comercialización y la reproducción masiva del arte bello, haciendo así que el arte moderno llegara a un punto en el que los tiempos de posguerra era propaganda o mercancía. El arte contemporáneo, al ser un campo diverso y en constante evolución, ha generado diversas críticas y controversias a lo largo de los años. Algunas de las críticas más comunes incluyen su falta de accesibilidad. A menudo, el arte contemporáneo es abstracto y conceptual, lo que puede dificultar su comprensión para el público general. Esta percepción ha llevado a muchos a verlo como elitista y exclusivo. En segundo lugar, la comercialización excesiva es otro punto de crítica. El arte contemporáneo a veces se centra demasiado en el mercado del arte, buscando siempre la novedad y la provocación para atraer compradores. Esto puede hacer que el arte contemporáneo se perciba como superficial y comercial. Otra crítica común es la falta de habilidad técnica. Comparado con el arte tradicional, el arte contemporáneo a menudo parece carecer del dominio de la artesanía y la técnica. Esto lleva a la percepción de que es menos valioso o significativo. Además, hay polémica sobre el valor del arte. Algunas obras que pueden parecer simples o minimalistas alcanzan valores muy altos en el mercado del arte, lo que genera debate sobre su autenticidad y significado. Finalmente, tenemos que el contenido de algunas obras contemporáneas también ha generado controversia. Temas como la política, la religión, la sexualidad y la violencia pueden ser provocativos y generar debates sobre los límites de la libertad artística y la censura. Ahora bien, al igual que el arte moderno, el arte contemporáneo tiene muchas divisiones no temporales. Por ejemplo, el arte conceptual, donde la obra no es en sí el objeto sino la idea. La única pretensión es el arte mismo. Y el arte es la definición del arte, según Joseph Kosuth. La idea es lo más importante, y si la idea es buena, la obra es buena. Y 3 sillas del artista Joseph Kosuth. Se presenta una silla de madera, una fotografía de una silla y la definición de una silla en palabras del diccionario. La argumentación de cuál de los 3 elementos es la silla se podría realizar en un ensayo. Sin embargo, en el arte conceptual, la obra es el ensayo. También surge el performance, y es el arte en el que el distanciamiento entre el artista, obra y el espectador se borra. Los 3 son parte del performance. No hay performance sin público, sin artista y lógicamente sin la acción. El cut piece de Yoko Ono se le invita a los espectadores a tomar unas tijeras y cortar una pieza del vestido del artista.
Finalmente, la instalación es una forma de arte contemporáneo en el que el artista presenta una obra en un espacio o contexto predeterminado para generar experiencias o emociones en el espectador. Por esta necesidad de espacios y contextos definidos, al igual que el performance, se le conoce como obras efímeras. La obra Semillas de girasol del artista Ai Weiwei es una instalación compuesta por 100 millones de semillas de girasol, pero semillas de porcelana pintadas y hechas a mano una por trabajadores de su tierra natal. La obra permite al espectador interactuar y esto en muchos casos es un elemento primordial del arte de instalación. Hemos visto las características entre un periodo y el otro, y esto nos permite identificar en la superficie las diferencias técnicas o formales, tiempo, estilo, medios, y las diferencias que permitirían tener, en dado caso, un estilo formulario para clasificar una obra entre moderna o contemporánea. No obstante, la diferenciación no se debe hacer bajo el pretexto de que una es mejor que la otra, sino más bien entender que una es una respuesta histórica de la otra y que nuestras opiniones en el presente pueden ser igual de escépticas a la que tuvo el público al observar las arriesgadas propuestas de movimiento como el dadaísmo. ¿Qué dirían de las obras contemporáneas en 100 años? Y con el surgimiento de nuevas herramientas como la inteligencia artificial, ¿se volverá a generar una ruptura entre lo intangible en el arte y lo virtual? Al realizar una comparación entre un concepto y el otro, la principal característica que diferencia uno del otro se podría decir que es la temporalidad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Por ejemplo, aquí hay dos obras. En la izquierda vemos a San Jerónimo escribiendo. Es una obra de Caravaggio de 1605. Y a la derecha encontramos El nacimiento del eclipse de Roberto Ferri, en Italia del 2009. Es imposible negar que hay una gran cantidad de años entre una y otra, pero a pesar de la similitud, solo por estar ubicada en el siglo XXI se podría clasificar la obra El nacimiento del eclipse como contemporánea. Ahora bien, una percepción común de las personas es generar un rechazo al arte contemporáneo por su falta de habilidad. Es decir, se le atribuye el valor a una obra y al artista por la dificultad de su estilo o la cantidad de tiempo empeñada en terminar la obra. No obstante, al lado izquierdo podemos visualizar La cascada de Michel Duchamp en 1966. Esta obra, llamada la primera instalación en la historia del arte, está compuesta por 4 partes. La primera es la cascada, la cual es un cuadro que solo podemos ver a través de unas rejillas ubicadas. La segunda es la puerta, la cual es un ready-made. Y la tercera es la cámara oscura con una frontera de 69 ladrillos, un símbolo de reversibilidad, que es la frontera entre la realidad y lo aparente. La cuarta, con una iluminación muy cuidada, el mediodía, donde no hay apariencia, y la mujer con el sexo rasurado, que es el centro de la obra. La instalación le tomó al artista 20 años en terminar, y al día de hoy las interpretaciones continúan en discusión. ¿Cuál de las 4 partes de la obra, o el título, o los espectadores, lo rasurado, es una referencia del arte grecorromano? Nunca hubo un comentario del artista, puesto que murió en 1968 y la obra se hizo pública en 1969 por primera vez. Sin embargo, al lado derecho podemos observar el cuadro Composición en rojo, amarillo y azul de Piet Mondrian. Esta obra utiliza colores primarios, líneas horizontales y verticales, el blanco y el negro, y es una obra que ha sido criticada por su simpleza e incluso por Dalí. Pero para Mondrian, algo tan sencillo en la forma era tan complejo en el concepto, puesto lo horizontal y lo vertical representan los polos opuestos de la existencia, lo espiritual, lo material, lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo y su unión. Escribió el propio Mondrian, es la felicidad. Entonces, frente a frente, las dos obras modernas de diferentes tiempos, lugares, complejidades y formatos, ¿es una menos artística que la otra? Pese a ser instalación, ¿es una obra moderna por pertenecer al dadaísmo? El extremo abstracto de Mondrian no es semejante a decenas de obras que posan en los museos del mundo. A la izquierda está Comediante del 2019 de Mauricio Catetlán en Art Basel, y a la derecha la obra sin título, pero conocida como El retrato de Rose de la, por el artista cubano Félix González Torres. Ambas instalaciones son contemporáneas
y formalmente son obras sencillas, económicas y que utilizan alimentos. No obstante, tienen intenciones totalmente opuestas. El comediante es una instalación contemporánea de autocrítica. El arte y los artistas contemporáneos son conscientes de las dinámicas por las que está pasando el arte, al ser cada vez más una propiedad y bien económico que lo que alguna otra vez pudo ser. La obra se vendió por $120,000. En cambio, el retrato de la derecha está compuesta por 79 kilos de dulces acomodados en diferentes posiciones dependiendo de dónde se exhiba, y el peso es tan exacto que asume el peso de la pareja del artista Rose Laycock, quien había fallecido en el 91 por SIDA. La instalación invita a las personas a que tomen poco a poco los dulces, lo cual podría significar que la enfermedad tomó la vida de este hombre. Entonces, como una obra que habla sutilmente sobre la homosexualidad, una enfermedad que en su momento era pandémica, que invita a participar al espectador y que puede parecer o desaparecer según se reponga, no ser una obra sensible capaz de retratar una realidad. Finalmente, vamos a Colombia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues se encuentra la artista Doris Salcedo, que a la izquierda presenta 1550 sillas y a la derecha Shibboleth. Obras que, con lo expuesto hoy, se catalogan como instalaciones contemporáneas y muy posmodernas. En la primera, la artista o creadora de objetos, como le gusta llamarse, habla fuertemente no de un conflicto, sino de todos. Y en la segunda obra, el título Shibboleth hace referencia a un pasaje bíblico en el que se cuenta cómo los miembros de un pueblo conocían a quienes pertenecían o no a ellos por la forma en la que pronunciaban esta palabra. La intervención arquitectónica en el espacio pulido sirve de pretexto para representar cómo la presencia de una rajadura no se puede ignorar. Supone un antes y un después, un quiebre, una línea divisoria que define si estás de un lado o del otro. Como conclusión, podemos decir que lo moderno y lo contemporáneo pueden significar lo mismo. El arte moderno y el arte contemporáneo no son lo mismo, son diferentes. Pero serlo no debería ser la razón para separarlos, sino más bien para apreciarlos juntos en el presente como fenómenos pasados, en espacios distintos que responden a necesidades distintas condicionados por realidades distintas. No hay un versus, hay un periodo que fue contemporáneo y hay un periodo contemporáneo que dejará de ser moderno. Se complementan y son igual de importantes.